Uno. Muy buenas tardes, amigos queridos. Una nueva entrevista, ahora pues con un hermano de Colombia, Andrés Gómez. Les recordamos, nosotros somos de la Cofradía del Santo Rosario de la Casa de la Gospa, estamos debidamente autorizados por el Obispo Auxiliar de Quito, ya tenemos más o menos casi 8 años de vida aquí en el territorio ecuatoriano, y desde hace más o menos unos 6, 8 meses la radio de la familia Osana a nivel mundial nos ha dado un espacio de entrevistas, un espacio de conversatorios, un espacio de testimonios, y ahora pues tenemos el agrado nosotros de compartir con Andrés. Andrés es un administrador de empresas, vive en Colombia, en el municipio, creo que se dice Antioquia o Antioquia, no, pero bueno, llamado Jardín, casado desde hace más o menos 7 años y padre de 2 lindos hijos. Lo que nos interesa a nosotros con Andrés es que conozcamos un poquito sobre su faceta católica, ¿no? Él ha creado desde hace más de un año un grupo muy bonito, de lo cual la cofradía forma parte, que se llama Ejército de la Inmaculada. Aquí, pues, nosotros recibimos evangelización diaria, ¿no? Y la compartimos con nuestros diferentes grupos en lo que ahora se llama la comunidad de la Casa de la Gospa. Ahí en esa comunidad están muchísimos grupos. Entendemos, pues, y eso nos va a contar un poco Andrés, ¿qué es esto del Ejército de la Inmaculada? ¿Cómo nació? ¿Por qué ese nombre, no? Vemos que Andrés cuelga en su pecho con mucho orgullo la medalla milagrosa, hermosísima, ¿no? Y en este Ejército de la Inmaculada, pues, en los antecedentes, pues, se forma en la fe. Siempre obedientes al Papa, siempre, pues, dentro de la jerarquía de la Iglesia, pues, al magisterio, a las Sagradas Escrituras, a la Sagrada Tradición. Vemos que ahí hay lecturas del día, también pues se reza el Santo Rosario permanentemente, hay lecturas espirituales y se medita la palabra, entiendo pues que es la lectio. Bienvenido, bienvenido Andrés. Esto es tu espacio, siéntete en libertad, cuéntanos un poquito, háblanos un poco de ti. Bueno, muchas gracias, don Alfredo, pues primeramente por la invitación, a ustedes, a la familia de Osana, y, y bueno, agradecerles pues por este espacio también que todo esto es muy importante, conocer sobre la fe y conocer sobre los testimonios también de las personas que nos ayudan también, nos motivan también como a seguir también en la fe. Bueno, como muy bien lo decías, bueno, mi nombre es Andrés Gómez, soy casado y orgullosamente católico. Anteriormente pues eh, no lo decía como con tanto orgullo. Nadie ama lo que no conoce, es una de las frases pues que ha marcado mi proceso pues como de conversión, porque fui alguien que, aunque no era, bueno, vengo de familia católica, era de pequeño que me llevaban a Eucaristía, me llevaban a un coro, y, pero, pero no iba más allá, ¿cierto? Y resultó pues de que bueno, mi mamá empezó en un grupo también, empezó muy orante, empezó como eh, a rezar bastante, a ponerse también pues como, eh, bueno, como oraba todos los días el Santo Rosario, Eucaristía, también trataba de ir casi todos los días. Y bueno, eso nosotros, pues yo cuando no conocía, entonces con mi familia empezamos como, venga, esto está muy preocupante, está bien como que crea, que tenga fe y de todo, pero tampoco tan fanático, ¿cierto? Tampoco llegar pues como a esos extremos. Y empezamos pues como a criticar y nos preocupábamos como hermanos también, con mi mamá por todo lo que estaba pasando, pero, pero resulta de que ella, como la mamá de San Agustín, Santa Mónica, empezó a orar y le dijo San Ambrosio de que no, tranquila, que no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Y yo lo aplico también, no se puede perder el hijo de tanta oración, ¿cierto? Ella oró mucho por mí, yo fui durante 10 años DJ, trabajé mucho en discotecas, bueno, en muchos lugares, de ambientes pues de rumbas, de fiestas, y bueno, porque yo decía que lo mejor en el mundo eran las mujeres y las rumbas, y entonces para poder estar con mujeres
y en fiestas y rumbas, entonces me profesionalicé también en el tema de DJ y pues estudié, fui profesional en eso, tenía mis equipos y todo eso y bueno, cada 8 días pues todos los fines de semana estaba también en torno pues como en ese ambiente, ¿cierto? Pero resulta, bueno, en ese proceso también, pues, eh, no con la que ahora es mi esposa, sino con otra persona, también viví en unión libre, me echaron en 2 veces de la casa, le causé mucho dolor a mi mamá, y pues hoy me arrepiento pues como de eso, tengo un recuerdo muy marcado de que pues, una vez la sentía llorando, como con un dolor, como que salía del alma, como que le desgarraba el alma y hoy lo recuerdo, pues en ese momento, pues me daba lo mismo, pero hoy como que pienso y reflexiono como cuánto hice sufrir a mi mamá. Y, y bueno, y entonces oraba y en ese proceso de oración hablaba con sacerdotes, rezaba todos los días el Santo Rosario por mí también, por mi conversión. Y resultó de que, bueno, en esas estrategias también como que buscaba para acercarme a Dios, pues, bueno, una de esas era de que primero eh, veía que la única forma de hacerme ir a misa era porque era alguna celebración especial, ¿cierto? Entonces, o mi cumpleaños, el cumpleaños de un familiar, o yo mandé a celebrar la misa por esa intención particular, ¿cierto? Y cómo no vas a ir, ¿cierto? Si es de tu familia, si es de tal persona. Una vez llego y ya también como, recuerdo también de que era el Día de la Madre, y yo, bueno, ¿y ahora por qué es el Día de la Madre también? Y cada 8 días también un pretexto diferente, pero mandaba a celebrar misas y con una intención especial para hacerme ir, ¿cierto? Y resultó de que esa vez pues me sentí muy mal, ya luego reflexionando, porque la traté pues como muy mal en esos momentos y, y recuerdo pues que ya pues, a partir de ahí como que empezaron a cambiar ciertas cosas y yo no sé ni por qué ni cómo me surgió eso y en un arrebato ahí como que, venga, fui y hablé, pues era el día de lo de las madres, entonces estaba en la Eucaristía, no me fui con ella, pero llegué entonces allá, le dije al padre, padre, quisiera dedicarle una canción a mi mamá y a todas las mamás por ser el Día de las Madres, pues tenía pues también nociones pues también en música, con guitarra, y ahí al terminar la Eucaristía, bueno, dedicarle esa canción a mi mamá, pedirle perdón por todo lo que le ha hecho sufrir, y para todos ustedes madres, y empecé pues ahí a cantar, ¿cierto? Y eso fue un momento pues también que, bueno, te recuerdo como que empecé a tener como cambios, mi mamá como que empezaba a ver una luz al final del túnel, y resultó también de que entre esas estrategias que buscaba, habló con un sacerdote que me conocía pues desde pequeño, no era sacerdote en ese entonces, pero ya luego siendo sacerdote, eh, entonces ya entonces él formó un grupo juvenil, es bastante bueno, un predicador muy bueno y también era muy radical, ¿cierto? Exigía también la pureza, exigía radicalidad en muchas cosas que tenemos como católicos, que debemos vivir los católicos y eso me sirvió muchísimo porque a partir de ahí entonces, bueno, yo empecé a acompañarlo, el pretexto fue la música, ¿cierto? Acompañarlo con el sonido, para acompañarlo con la música también, en los grupos de oración que hacía con los jóvenes, y resultó de que eso, aunque uno esté ahí con otras intenciones, y yo iba por mujeres, y iba con otras intenciones, y iba a armar el desorden también, y recuerdo que mi conversión empezó a partir de un regaño que ese sacerdote me hizo, se llama el padre Fabián Arango, ese sacerdote me hizo un regaño al frente como de 60 jóvenes más o menos, y diciéndome, entre otras cosas, de que, venga, es que es el demonio que no quiere que tú escuches, porque si tú escuchas, tu vida puede cambiar. Y yo entonces reflexioné, en vez de tomarlo como algo malo y quedar herido y no volver por allá porque me estaba regañando al frente de muchas personas, yo como que lo tomé como un reto, yo como que, es el enemigo que está detrás de esto, que no quiere que yo escuche porque si no mi vida puede cambiar. Y recuerdo que ese grupo fue fundamental, digo que ese fue el antes y el después de mi vida, porque empecé a escuchar. ¿Cierto? Muchas veces estaba ahí en grupos de oración y de todo, pero todo como que me entraba por un oído y me salía por el otro. Y resultó entonces que recuerdo lo que se habló esa vez, que se habló que el amor todo lo transforma, de esa palabra que Jesús dice también, esa regla de oro del Sermón del Monte que dice, hagan a los demás lo que quieren que ellos hagan con uno. Y yo sé que esas dos palabras fueron fundamentales en mi vida para empezar también a cambiar
ese ambiente familiar también, que era muy pesado porque peleaba mucho, discutía mucho con mi papá y le decíamos como, pues, yo criticaba a mi papá, venga, es que usted no nos dice que nos quiere, usted no se preocupa por nosotros, usted solamente quiere que estemos trabajando eh, y no le importa si nos fue bien en el colegio o no, solamente pues no se interesa por nada de eso. Entonces, bueno, ahí lo juzgaba sin conocer pues también su pasado y entonces ese grupo fue fundamental y lo que yo escuché ahí, porque entonces, bueno, hagan a los demás lo que quieren que ellos hagan con uno. Bueno, yo le pido amor, entonces, en vez de esperar a que él me dé ese amor, debo darlo yo. ¿Cierto? Y también yo le pido, bueno, le critico el que no me salude, no se preocupe por mí, a ver, pero yo me preocupo por él, le pregunto, venga, ¿y cómo está? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Estás bien? ¿Cierto? Entonces empecé a hacer todas esas cosas y empezó a cambiar ese ambiente también, que era muy pesado y maluco, y ahora, pues por gracia de Dios ya, pues mi papá también tuvo un proceso de conversión muy bonito y ahora lo amo inmensamente, al igual pues que mi mamá y bueno, entonces, pero fue fundamental entonces como ese regaño en mi vida. Y a partir de ahí, entonces, claro, empecé ya en esos grupos de oración, luego en unos retiros, fue un retiro, pues, viví varios retiros de Lazos de Amor Mariano, es una comunidad católica que es a la que yo pertenezco, la cual soy misionero, Lazos de Amor Mariano. Entonces ahí empecé, pues viví varios, pero mi proceso de conversión ha sido muy lento. Empezó en el año 2011, empecé pues como a dar cambiecitos en mi vida y empezó en el año 2011, pero entonces fui viviendo varios retiros, pero como que no fue un cambio así radical como San Pablo que de la noche a la mañana inmediatamente pues ya su conversión, sino que en un retiro el Señor, bueno, me ayudaba, me trabajaba algún aspecto de mi vida, el valorar mi familia, el valorar la fe, el valorar los sacramentos, ver la importancia de la Eucaristía, de la oración y fueron como pasitos, el vivir la pureza, bueno, y varias cosas y bueno, fue como que un proceso lento, pero por gracia de Dios, pues ahí voy caminando y bueno, como decía ahora, pues nadie ama lo que no conoce y ahora que, bueno, cuando empecé a conocer y ahora que trato de conocer y yo ahora no quisiera perderme nada, ninguna formación, algún encuentro, algún grupo de oración, todo, quisiera estar en todo porque uno ahí conoce y uno conociendo y termina amando. Y como dice el catecismo de la Iglesia Católica, el hombre fue hecho para conocer, amar y servir a Dios. Y viene en ese orden. Entonces, conocer, pues nadie ama lo que no conoce. El conocer te lleva a amar y ese amar te lleva a servir. Muchos nos quedamos en conocer y amar, pero no servimos, ¿cierto? Y sería ingrato de mi parte que en algún momento también pues llevé a muchas personas también al mal y los aconsejaba mal y ahora pues que he conocido este tesoro de Dios, de la iglesia, que no solamente nos quedamos con lo que nos dicen los medios de comunicación, sino que venga, vamos más allá y conocer lo que verdaderamente es la iglesia, la fe, los santos, eso es impresionante. Uno se enamora, se entusiasma impresionantemente, ¿no? Dios mío, ¿cómo me va a quedar con ese tesoro? Soy rico, puedo no tener dinero, pero si tengo a Dios lo tengo todo. ¿Cierto? Y puedo ser el más rico del mundo, pero si no tengo a Dios, soy el más desgraciado, el más pobre, ¿cierto? Porque sería un desgraciado, ¿cierto? Si no tengo la gracia de Dios, soy un desgraciado. Entonces, Qué interesante, Andrés, muy, muy bonito. Si ustedes escuchan las oraciones de su Santa Madre, llevaron a Andrés a un proceso de conversión y ahora pues tienen una relación muy bonita con su padre biológico, y ha tomado algunos talleres, algunos retiros para los que no conocen, porque de todas maneras, pues no todas las personas que nos escuchan están en el ámbito católico. Lazos de Amor Mariano es un movimiento de carisma laical, aprobado por decreto pontificio, son apostólicos, los misioneros, son comprometidos, pero Lazos de Amor Mariano, y yo tengo también la gracia de haber hecho un retiro, no recuerdo, hace 20 años cuando empezó, no, un poquito menos, cuando empezó mi proceso de conversión. Ellos pues fundamentan en tres pilares: la devoción a la Santísima Eucaristía, el amor filial a la Santísima Virgen María y
obediencia al Santo Padre. Ahora bien, tuve también la gracia de tomarme una foto con su fundador aquí en Quito, el laico José Rodrigo Jaramillo Fernández, creo que así se llamaba. Ellos fueron los que fundaron en el año 1999 Lazos de Amor Mariano. En la ciudad de Medellín es muy fuerte, pero lo que yo sí quiero compartir también, Andrés, es que tuve la oportunidad de conocer a Wilson Tamayo, le sigo permanentemente sus reflexiones diarias sobre el Evangelio, y es muy bonito que tú estés perteneciendo a este grupo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te involucraste con tu esposa? ¿Cómo formaste tu hogar? Porque recordemos, amigos, que Andrés sale del mundo y entra por atracción hermosísima en la Santísima Virgen María a través del Santo Rosario y por unción del Espíritu Santo al catolicismo puro. Cuéntanos un poquito, Andrés, ¿cómo conformaste? Porque entendemos que ya renunciaste a ese mundo. Así es. Como te decía, pues eso no fue algo de la noche a la mañana, incluso estando ya en ese proceso de conversión y tratando ya de vivir coherentemente también mi fe, pues conocí, bueno, ahí todavía seguía pues trabajando en este mundo pues de las fiestas y todo eso, y yo no, pues lo voy a hacer con otra intención y me voy a portar bien y bueno, voy a ser fiel y bueno, y tantas cosas que uno como que dice voy a hacer esto, pero es que es un ambiente bastante pesado porque te ofrecen drogas, porque tú estás propiciando ambiente de pecado también y porque te incitan a muchas cosas que no están bien, ¿cierto? Y yo quería vivir bien la fe, quería vivir bien mi noviazgo, y yo decía, en este ambiente no voy a ser capaz. Entonces, ya también con el tiempo, ya también renuncié totalmente pues como a todo ese mundo. Entonces les decía que en este grupo de oración de jóvenes que este sacerdote pues tenía, en, allá conocí pues a la que ahora es mi esposa. Vivimos un noviazgo de 3 años en castidad, por gracia de Dios. Y, y bueno, allá venía pues, la conocí pues a ella en una obra de teatro, y cuando ella llegó pues bueno, ella venía pues de otra ciudad, se estaba radicando y como para empezar pues como en los caminos de Dios también, empezó a ir y bueno, ahí la conocí, empezamos a conversar y, y bueno, no fue como algo de la noche a la mañana y que nos enamoramos, sino que fueron cositas que me fueron como agradando de su forma de ser y me fueron enamorando de ella. Entonces, como les decía, fue fundamental ese grupo porque, bueno, ahí nos fuimos formando y los dos y nos exigían pureza, ¿cierto? Entonces yo anteriormente pues no sabía, ¿cierto? Uno no peca muchas veces por convicción y porque quiero y porque quiero ofender a Dios, ¿no? Uno no lo hace con esa intención. Muchas veces, como dice San Juan Bosco, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselo. Nadie les habla hoy en día a los jóvenes también de la opción de la castidad. Y por gracia de Dios pude vivir este noviazgo en castidad por esa exigencia también que teníamos en este grupo. Pero no solamente entonces ahí como recibiendo sacerdote, pues estuvimos un tiempo con él, ya luego también con ese deseo de querer dar a Dios. Entonces nos fuimos, bueno, de donde yo soy, de Belén Altavista, de Medellín, un corregimiento pues de Medellín. eh, bueno, veíamos como, venga, es que quiénes eran como las personas de las bandas criminales en los barrios y todo eso, y veíamos que me decían que eran niños de 14 15 años, y yo, pero Dios mío, ¿qué está pasando, cierto? Y nos poníamos a ver, pero es que ¿qué otras opciones les están dando a los jóvenes? En el tema del deporte, en el tema de la cultura, pues ahí en ese lugar pues no había como opciones de ese tipo, eh, entonces, no, ahí Dios nos fue llamando como, venga, formemos un grupo juvenil, así como nosotros, todo eso que hemos recibido, todo eso que hemos ido aprendiendo, pues démoslo también a los demás, ¿cierto? Entonces, ahí entonces fue cuando mi hermana, mi esposa y mi persona, entonces empezamos este grupo también juvenil, este grupo de oración con los jóvenes y por gracia de Dios tuvo también muy buena acogida, iban cada 8 días alrededor de 60 personas. Y entonces, dentro de todo lo que fuimos viviendo, o sea, Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI decía que la fe se fortalece dándola.
y eso fue fundamental para mí porque yo, bueno, voy a ayudar en un grupo juvenil, en un grupo de oración, pero no era porque yo fuera el más formado, porque fuera el más coherente, pero Dios se valió de eso para ayudarme y cuando uno preparaba a veces los grupos y decía como, pues sacábamos la palabra de Dios al azar y a ver como qué nos quiere decir, qué tema quiere que hablemos, me decía fariseo, hipócrita, sepulcro balqueado, bueno, muchas cosas que eran palabras fuertes y yo decía, sí, sí, Señor, tienes toda la razón y me falta coherencia y eso me fue a mí llevando como, tengo que ser coherente en todo ámbito. Entonces, eh, en ese proceso de dar, más que por los demás, pues el primer beneficiado aquí era yo. Empezamos a invitar personas de muchos movimientos y de Yeshua y de la Renovación Católica Carismática y laicos, que muy buenos predicadores y entre esos también terminamos invitando a un misionero de Lazos de Amor Mariano y de tantas comunidades pues como que fuimos invitando porque pues yo decía que era muy malo para hablar. Esa fue una grande lucha que he tenido y bueno, y que le he pedido a Dios, yo, pero tan necesaria la predicación, dame la gracia de poder también predicar, poder hablar de ti, compartir la fe. Y bueno, esa es una de las cosas que el Señor también pues me ha ayudado y bueno, que ya pues he ido pues como, bueno, mejorando en ese aspecto. Pero entonces llegó esa comunidad y decían, vea, entonces los hombres vamos a hacernos acá, las mujeres acá, y nos exigían también más en el tema de la pureza. Y yo, es que es así. A veces dicen que es que la comunidad es muy radical, pero es que no nos piden nada diferente a la doctrina de la Iglesia Católica, nada diferente a, los que nos pide, a lo que nos pide Dios. Antes es porque el mundo nos ha ido a llevarnos a relajarnos un poco y a decir como esto me gusta, esto no, esto lo acepto, esto no lo acepto. No, el Evangelio es lo que es, o lo tomas o lo dejas. Debe ser en todo su conjunto. Yo no puedo, a los tibios el Señor los vomita de su boca. Y el Señor en el Apocalipsis dice, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. Él no le gusta esa tibieza. Entonces uno debe tomar parte, o soy de Dios o soy del mundo. En estos días me impresionaba también la primera lectura de San Juan que decía, el que peca es hijo del diablo. Ahí no hay, no hay lugar a interpretaciones, él quería decir otra cosa. Lo dice muy claro, el que peca es hijo del diablo. Entonces, como que el Señor, venga, no, es que tenemos que ser santos, es que esa es la voluntad del Señor. Sean perfectos como mi Padre es perfecto, sean santos como mi Padre del cielo es santo. Eh, bueno, aquí fui aprendiendo muchas de esas cosas que yo no conocía. Eh, fui catequista de primera comunión, yo, bueno, nadie que sabe hablar, pues nació así, aprendido, sabiendo hablar, pues de más que empezaron por algo. Yo voy a empezar entonces siendo catequista de primera comunión. Ahí me metí, luego en un coro, siendo encargado de ese coro también, ya luego acompañando ese grupo de oración y todo eso me fue ayudando. Y también entonces me exhortaba a mí el hecho de que, venga, yo les voy a hablar a los niños de primera comunión, enamórense de Dios. Dios está ahí en la Eucaristía. Eso que vas a recibir es el cuerpo y la sangre de Cristo. No es como si fuera el cuerpo de Cristo, una representación. Es el mismo cuerpo de Cristo. Y bueno, y si somos coherentes con eso, pues si verdaderamente el cuerpo de Cristo está ahí, o sea, yo debería ir todos los días. ¿Cierto? Debería pues, intentar, porque es que si Dios lo pudiéramos ver visiblemente, Él estuviera todavía aquí pues como persona también y yo creo que todo el mundo correría, como era en el tiempo de Él, que se iba de un pueblo a otro y eran multitudes siguiéndolo. Entonces, pero Jesús está ahí en la Eucaristía, vivo, real, presente, su cuerpo, su divinidad, todo, todo está ahí en la Eucaristía. Entonces, también como que, venga, yo no amo la Eucaristía, yo con qué cara les voy a ir a decir, amen la Eucaristía, vivan la Eucaristía, mucho amor, la importancia de este sacramento. Empecé a formarme, a conocer, y yo veía milagros eucarísticos, veía ejemplos que llegaban y me decían como, si usted le dan 1.000 millones de pesos por irse por allá a un lugar bien lejano y solamente por ir, usted iría por esos 1.000 millones de pesos. Claro, ¿cierto? Y si le van a dar todos los días 1.000 millones de pesos, usted iría, claro, inmediatamente. Y me llevo a los hijos y me llevo, y no importa que esté lloviendo, que haya pantano, que esté lloviendo, tronando, relampagueando, lo que sea. Y me decían como, bueno,
¿y qué tiene más valor, una Eucaristía o 1.000.000.000 de pesos? Me decía, bueno, la Eucaristía. Y si la Eucaristía tiene más valor, entonces, ¿por qué no vas todos los días? Y bueno, y testimonios de satánicos que hablaban como que no les entraba tampoco las cosas malas que hacía porque rezaban el rosario, porque iban a Eucaristía. Me fui dando cuenta de un montón de cosas, así por ese estilo de que, Dios mío, tengo que, siendo coherente, también debería ir a misa en la medida de lo posible, todos los días, ¿cierto? Entonces, bueno, así me fui como metiendo en todo ese mundo y conociendo, pero no porque sepa, pero en ese dar eso poquito, ¿cierto? Esos 2 panes y tres, esos 5 panes y 2, 3 peces, como dice Jesús, pues ahí en la multiplicación de los panes, pero ¿qué es esto para tanta gente? Más de 5.000 personas que habían, y eso en las manos de Dios, vea, Señor, tú me has dado esto, yo sé lo básico en guitarra, yo sé esto poquito, te sirve para algo, uno dele eso y el Señor hace maravillas, hace milagros. Entonces, bueno, esto es un poquito también de lo que ha sido ese proceso también, de conocer la iglesia, de conocer a Dios, de enamorarme. Qué interesante, Andrés. La verdad es que a través de la música, que Dios te ha dado ese don, tú has podido también, pues, ayudar en la iglesia como laico comprometido. Pues entonces estamos resumiendo un poquito que ahora Andrés es catequista, conoció a su señora esposa con quien ha formado un hogar y tuvieron pues, un momento de abstinencia y de castidad en lazos de amor mariano. Nos habló algo muy bonito de San Juan Bosco, porque San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, del pasado, uno de los grandes santos del pasado reciente, que tuvo muchos dones y carismas, decía él lo que con mucha certeza ha dicho Andrés: no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos, y alguien tiene que decírselo. Y ahí está Andrés Gómez. Andrés, con su portal católico, está aglutinando a un grupo de jóvenes que como él y como él ya nos ha dicho en Primera de Juan 3, 8, 10, el que practica el pecado es del diablo. Y Andrés era del diablo cuando estaba en el mundo y ahora es de la Virgen María. ¡Qué belleza! Bueno, vamos a escuchar algo que es muy bonito y que Andrés nos quiere compartir, ¿no? Primero para que ustedes puedan, pues, conocer a su familia, que es linda familia. Ahí se puede ver reflejado en esta foto a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque es una familia de Dios. Veamos, veamos, veamos. Próstata agrandada sigue este ritual matutino Un momentito, estamos ya llegando al video. de 7 segundos. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza
enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo un honor. Y aquí vemos cómo Andrés pues pelea por Dios, lo defiende. Y vemos a su familia linda, que ya nos va a comentar un poquito, cómo le apoya a su familia, cómo le motiva, cómo le incentiva, porque entendemos pues que también él en su estado de casado, él no descuida sus obligaciones, ni profesionales, ni matrimoniales. Cuéntanos un poquito, Andrés. Y bueno, Alfredo, sí, muy bonita la canción, pues porque me identifica mucho, pues como con ese deseo también que tenemos de, bueno, de amar a nuestra iglesia, de defenderla, de pelear por Él, ¿cierto? De pelear por Dios. Y bueno, y por la familia, que también es tan atacada. Entonces, gracias a Dios, pues he sido muy bendecido con esta hermosa mujer, estos dos hijos, de verdad son muy feliz. Y bueno, parte también pues como de mi conversión también fue el pensar en meditar un poco como lo bello que es esta mujer, ¿cierto? Yo, Dios mío, si sigo así como era pues antes, yo voy a perder esta mujer y dónde voy a conocer otra de esa misma, pues con esa misma espiritualidad, con ese mismo amor a Dios. Entonces, y me llevó a tomar decisiones también en mi vida. Bueno, mi esposa se llama Angélica Toro, mis dos hijos, Pablo, de 4 años y medio, y este José Daniel, de 3 años, y ellos han sido mi motivación. A mí una vez me preguntaron también, como, venga, ¿qué es primero? Ordéneme en orden de importancia, trabajo, familia o Dios. Y coincidíamos todos en que primero está Dios, segundo la familia y tercero el trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, no, Señor, yo quisiera, a mí me encantan los niños y yo tuve estos hijos, pero yo quisiera disfrutarlos, ¿cierto? Yo no quisiera estar ausente también como, pues todo el día quizás trabajando y solamente verlos un momentico en la noche, no poder disfrutarlos. Entonces, yo le pedí a Dios, Señor, yo quisiera trabajarte a ti, pero también quisiera dedicarle tiempo a mi familia. Dame, si es tu voluntad, si eso es lo que quieres, pues dame un trabajo de medio tiempo en el que pueda dedicarte tiempo a ti y dedicarle tiempo a mi familia. Y bueno, eso es uno de los milagros pues, del Santo Rosario también, que se lo pedí por medio del Santo Rosario y así, tal cual. Me lo dio como se lo estaba pidiendo. Y ya ahora que pues anteriormente vivía en Medellín, ya ahora este año, en Semana Santa, me pasé a vivir, me vine de misión acá a Jardín, donde estamos pues viviendo actualmente. Y, y bueno, ahí, eh, bueno, ha sido pues como muy bonito porque el Señor también me regaló otro trabajo acá para poder compartir tiempo con mi familia y poderle servir también a su vez a Dios en los retiros, en grupos a donde nos llaman, en la parroquia, ¿cierto? En todo eso, entonces comparto por gracia de Dios mucho tiempo con mi familia, pues trabajo también desde la casa,
medio tiempo, entonces todo el tiempo estoy ahí con ellos, los disfruto, juego con ellos, bueno, hacemos oficios juntos y hablamos de Dios. Mi esposo y yo somos felices y todo el tiempo somos hablando de temas de lo de Dios. Entonces, es muy bonito pues porque nos conocimos en los caminos de Dios, los dos apuntamos también hacia el mismo lado, de poner, como dice la palabra de Dios, mi familia y yo serviremos al Señor. Y eso es lo que queremos también, y nuestros hijos también desde pequeños, enseñarlos a orar, enseñarlos a amar la fe, amar la iglesia, amar los sacramentos, irles inculcando ese amor también a todo a todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, Además, eh, además tú como catequista, pues los puedes dirigir a tus hijos. Entonces, cuéntanos un poquito. Como misionero católico, tú iniciaste un grupo que se llama Ejército de la Inmaculada, que ya va camino a los 2 años. Eh, ¿Cómo nació? ¿Por qué empezaste tú a utilizar estas plataformas virtuales para evangelizar? Porque uno de los grandes beatos que muy pronto va a ser santo, si Dios permite, pues Carlo Acutis, hacía más o menos lo mismo que tú, ¿no? Él investigó sobre los misterios, los milagros eucarísticos y a través del Internet, pues él ayudó a muchísimas personas. Tanto es así que su propia madre se quedó pasmada cuando él murió porque no podía tener idea de las miles de personas que visitaron su tumba. Entonces cuéntanos, Ejército de la Inmaculada. ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo nació? Eh, ¿Cómo tú seleccionas a los sacerdotes que dan las homilías ahí o las reflexiones? Háblanos un poquito sobre Ejército de la Inmaculada. bueno, el grupo, bueno, es un grupo de WhatsApp que fuimos formando, que nuestra intención no era crecer ni nada, sino como, venga, donde compartimos el link para conectarnos, un grupo de amigos, así empezamos. Eh, que, bueno, y ya por gracia de Dios, pues ya vamos para 4 años. Ahora en marzo van a ser los 4 años que empezó desde pandemia. eh, la Virgen María, pues partió primero empezamos con la Lección Divina, lo que llamamos la meditación de la palabra de Dios, la Lección Divina durante todo un año, todos los días. Entonces, porque entonces en pandemia, entonces con un grupo de amigos decíamos como, eh, bueno, oremos a las 3 de la tarde, oramos a las 3 de la tarde, estamos encerrados todos en la casa, entonces a las 3 de la tarde nos unámonos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y terminamos la coronilla de la Divina Misericordia y sacábamos un mensaje al azar de los mensajes que la Virgen, eh, Reina de la Paz en Medjugorje, le da, que ella ha dado, ¿cierto? Un librito que recopilaba todos esos mensajes, los sacábamos. Y constantemente ella insistía en la importancia de meditar en la palabra de Dios, y de hacerlo en las mañanas. Y bueno, entonces decíamos como, venga, no podemos hacernos los oídos sordos, la Virgen María es muy clara en esta petición que está haciendo, pues saquemos el espacio, qué espacio proponen, en un espacio que podamos todos y meditamos la palabra de Dios. Entonces, miramos alternativas y horarios y resultó de que eh, el único horario en el que coincidíamos muchos era a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, 6 de la mañana, yo como muy duro para madrugar, pero bueno, bendito Dios, hagámosle, 6 de la mañana. Y la persona que propuso esa hora nunca se volvió a conectar. Pues como que creo que no se conectó la primera vez, en esos primeros días. Pero nos dejó este gran regalo de que, bueno, empezamos 8 personas, y luego 10, luego 15, 20, luego 40, y ya luego eso fue creciendo y creciendo, porque entonces como que más personas se iban uniendo como, venga, oremos juntos también. Así durante todo un año. Luego, por lo de la pandemia también, el Papa Francisco pidió que nos uniéramos, el mes de mayo, Día de la Virgen, mes de la Virgen María, para que nos uniéramos a las 5 de la mañana a hacer el Rosario de Aurora, en todo el mundo. Le hizo una invitación pues como mundial. Entonces, bueno, acogiendo esa invitación, entonces, bueno, pues ya nos levantamos a las 6, pues levantémonos a las 5 y también oramos el Santo Rosario. Entonces, claro, empezamos y ya no había quien lo parara, ya empezó, y es una costumbre muy bonita, y ya hay hacerlo al inicio del día,
Entonces fue algo que pues empezamos a ver fruto de nuestra vida, veíamos como uno vive el día distinto cuando lo empieza con oración. Y después de haber meditado la palabra de Dios, después de haber orado, después de hacer una lectura espiritual, Dios mío, esto es impresionante. El Señor como advirtiéndonos también de todo lo, quizás de las tentaciones, las luchas que vamos a tener durante el día. Y mira, el Señor ya nos lo venía advirtiendo esta mañana. Entonces, un santo decía, no recuerdo muy bien, pero el que no haga oración por la mañana no tendrá fuerzas para resistir las tentaciones que va a tener durante el día. Entonces así fue como iniciamos, primero con Lección Divina durante un año, luego con el Rosario a las 5 de la mañana, y el grupo lo llamábamos, el grupo se llamaba simplemente, no, ni siquiera tenía nombre, pero lo titulaba Rosario 5 AM, Lección 6 AM, así titulaba, y era una forma en como, es que yo llego y mando la lectura, mandaba una frasecita de un santo también, acompañando la lectura, y esa era una forma de recordarle, hey, a las 5 de la mañana hay rosario, a las 6 de la mañana hay lección divina. Ahí está la invitación, por si quieres acompañar, ¿no es cierto? Entonces, entonces, bueno, lo fuimos llamando así con el tiempo, como, mmm, bueno, no sé, fue surgiendo como, venga, debemos crear también como una identidad, porque esto va creciendo y va creciendo, entonces no que nos reconozcan como Rosario 5 AM, Lección 6 AM, como, no, entonces luego le pusimos entonces el ejército del Rosario, pues meditando, orando mucho y pidiéndole al Señor, bueno, danos un nombre también como que los hombres no se sientan como, pues que se sientan parte también, porque si uno le pone algo, un nombre como así, muy bonito, como eh, para que me entiendan esa parte, eh, como cuando uno dice, cada Ave María es una rosa que uno le da a la Virgen María. Ah, bueno, eso está muy bonito y eso que se le diga también a una mujer, ¿cierto? Pero que a un hombre llegan y le digan, es que una Ave María es un golpe a la cabeza de Satanás, es un golpe contra el demonio, es una acción del demonio que elimina, ¿cierto? Ya cuando nos lo dicen en esos términos también, como que suena como interesante, ¿cierto? Y el hombre ya también se siente atraído. Y ahí fuimos como pensando también en una persona particular, como que también se conecta yo como a ver, algo como que le atraiga también a él, porque él es como más también de ese tipo y militar y de todo eso, como que pues el Espíritu Santo suscitó ejército. Entonces, ejército del Rosario, así lo llamamos inicialmente, y, y ya posteriormente, pero ya veníamos como meditando también, pero venga, no es solamente el Rosario, acá hacemos muchas cosas más y deberíamos como un nombre que incluya muchas más cosas, ¿cierto? Que incluya no solamente el Rosario, sino la defensa de la fe, que incluya este amor a la iglesia, que incluya muchas cosas más. Y ya ahí fue que la Virgen María también nos puso en el corazón de que debía llamarse Ejército de la Inmaculada. Por allá más adelante, eh, conociendo un poco sobre la vida de, se me fue el nombre, de este, bueno, fue un santo muy mariano que llegaba y llamaba, que él también tuvo un grupo lo llamaba Milicia de la Inmaculada. Milicia de la Inmaculada, entonces milicia viene siendo ejército, pero ya nosotros ya le habíamos puesto eso, pero sentí mucha afinidad y ya también como lo que él hacía y lo que No él era, no era promovía Colbe, también, Colbe no era Colbe. eso, San Maximiliano María Colbe, así es. Se me fue el nombre, pero sí, claro, un santo impresionante. Mi mamá ya venía, ya, ella había hecho una consagración también que él proponía, yo veía ese libro en la casa y yo como, se ve muy bonito, pero como que no me atrae, pero cuando empecé a conocer su vida y todo lo que hacía, pues no fue solamente que dio su vida en sacrificio por uno, por una persona, también como cuando estaban en esos campamentos nazis que los asesinaban a nazis y bueno, todo eso, sino que, venga, tenía un montón de cosas ahí detrás que hacía en apostolados y era impresionante y entonces sentí mucha afinidad y eso se relacionaba mucho con el ejército de la Inmaculada, lo que queríamos y entonces ahí fue también surgiendo ideas que fuimos implementando también en este grupo del Ejército de la Inmaculada. Entonces, el Ejército de la Inmaculada, qué es lo que se hace en este grupo? Hay, pues, por gracias a Dios, en el momento van alrededor de 24.000 personas que han ingresado pues ahí al grupo, que reciben pues mensajes. En las mañanas nos hemos llegado a conectar, pues en promedio nos conectamos en semana alrededor de 150 personas a orar el rosario, a meditar en la lectura de un libro espiritual. Entonces el programa es 5 de la mañana, rosario, 5:45
hacemos una lectura espiritual de un libro, vamos avanzando de a poquito, vamos meditando, hacemos de un capitulito a pequeños fragmentos pues, de libros, y ya luego a las 6:10 leemos las lecturas y meditamos en ella hasta las 7 de la mañana, terminamos un momentico de oración y a las 7 de la mañana, entonces todos los días de 5 a 7 de la mañana nos conectando todos los días. Entonces, eso también inició pues porque yo le decía, bueno, en ese tiempo también de pandemia, yo le decía al Señor, y iba y visitaba un Santísimo que estaba muy solo también por allá en Envigado, un municipio pues del Valle de Aburrá de Antioquia también, eh, y le decía, pues sí, y le hablaba al Señor y a veces le lloraba y me desahogaba ya con él y le decía, Señor, yo quisiera hacer tu voluntad, ¿cierto? Tú nos has dado algo muy bonito que es el libre albedrío, ¿cierto? Nosotros podemos decidir lo que queremos. Entonces yo en mi libre albedrío, en mi voluntad, yo elijo que tú seas quien mueva mi voluntad, que tú seas el que me mande, el que me mueva, el que haga todo, ¿cierto? Entonces, eh, así fue que yo decía, como, me acuerdo que se lo dije muchas veces, oblígueme. Tú me pides que ore, a mí me cuesta mucho orar, yo no amo la oración, yo no tenía todavía como ese amor a todas estas cosas, ha sido un proceso lento, pero entonces no tenía ese amor a todas estas cosas y entonces oblígueme a orar, oblígueme de alguna manera, yo no sé cómo, pero en mi voluntad elijo que tú seas quien mande mi voluntad, que tú seas quien decida por mí lo que debo hacer, oblígueme. Y ese obligarme fue precisamente ese grupo del Ejército de la Inmaculada, porque entonces, bueno, creamos un link de Google Meet, ya hoy en día pues también utilizamos, proyectamos por Google Meet y por YouTube, eh, entonces, venga, debemos de dar ingreso. Si yo no estoy ahí para dar ingreso, que soy el que tengo pues como la cuenta, si yo no estoy ahí para dar ingreso, entonces venga, y si yo me quedo dormido, son 50, 80, 100 personas, 150 personas que no se van a poder conectar porque no, hoy tengo pereza y me voy a quedar durmiendo. Y nada, entonces yo ya me sentía en la obligación, o sea, ahí yo decía como, Dios mío, escuchaste mi petición, me estás obligando a orar. Y yo, bendito sea, ¿cierto? El Señor, cómo se las ingenia ahí como para obligarnos, entonces también le dije, y es algo muy bonito porque yo digo, Dios mío, es algo maravilloso, ha sido un regalo inmenso que me has dado. Empezó obligado, pero ha sido maravilloso. Ya luego, pues por ese susto de quedarme ahí durmiendo, bueno, ya hay un grupo pues de personas que me colaboran, de que también tienen ingreso, de que nos conectamos 4 o 5, que si uno se quedó dormido, se levantó 5 minutos tarde, ahí está el otro que como respaldo también para ayudar, para proyectar, para dar ingreso por YouTube. Entonces, y bueno, también tenemos varias personas que nos ayudan todos los días, entonces que nos ayudan meditando uno de los misterios en el Santo Rosario. Entonces, por ejemplo, un lunes una persona me colabora meditando el primer misterio. Bueno, 5 personas, los misterios los lunes, ¿cierto? Otras 5 personas distintas todos los días, el martes otros, los miércoles otros. Y entonces, bueno, la persona que meditó el lunes el primer misterio, a la semana siguiente le corresponde el segundo, a la tercera semana le corresponde el tercero y así nos vamos rotando. Es un grupo de personas muy bellas y bueno, que he ido conociendo también ahí, les hemos ido pidiendo el favor que nos acompañen, que nos ayuden y bueno, es una forma en que el Señor también como que los tiene ahí de su mano y nos ayuda también como a perseverar, ¿cierto? Bueno, Entonces, yo creo, Andrés, que es la más poderosa herramienta que el Santo Padre Pío de Pietrelcina nos recomendaba y que la Virgencita en todas sus apariciones, Fátima, Garabandal, La Salé, Aquita, nos pide que recemos el rosario permanentemente. Ha hablado Andrés de uno de los grandes mártires, igualmente del pasado reciente, pero a mí algo que me gusta de Andrés cuando habla del famoso Maximiliano María Kolbe es que fue canonizado por San Juan Pablo II. Y Lazos de Amor Mariano, que fue prácticamente el detonante para que Andrés Gómez, nuestro entrevistado, inicie su proceso de conversión, también nació en la época de San Juan Pablo II. Para los que no conocen a este lindo santo, pues es un presbítero, sacerdote de la orden de los hermanos menores conventuales, fue mártir. Como ya lo dijo muy bien Andrés, pues él
en la época del nazismo, cuando él estuvo cautivo en Auschwitz, en estos centros de exterminación de Auschwitz, él entregó su vida por otra persona. No, él entregó su vida por otra persona. ¿Y qué dice la Biblia? Quien da su vida por los demás, pues ya tiene ganado el cielo. Miren cómo Andrés nos ha dado un testimonio hermoso, ¿no? Primero, con el apoyo de su familia, que ya vimos ustedes en una foto, lindos hijos, lindos niños. Esperemos que alguno de ellos, pues, ellos terminen siendo santos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Igualmente, nos ha hablado de cómo ellos han estructurado. ¿Por qué? Porque Maximiliano María Kolbe fue fundador de la milicia de María Inmaculada. Y de alguna manera, pues, Andrés, en este tiempo moderno, año 2024, ya tiene 4 años que ha fundado, le ha cambiado, por supuesto, el nombre, porque antes era Ejército del Rosario, ahora es Ejército de la Inmaculada. Son verdaderos apóstoles. Son verdaderos apóstoles del Rosario. Y para nosotros nos agrada mucho porque nuestra cofradía se sustenta justamente en esto. La Santa Eucaristía, el Santo Rosario Diario, la Lectio Divina. Tenemos algunos cenáculos de oración. Vamos a ir cerrando ya esta linda entrevista y esperemos que algún día pues podamos hacer un conversatorio. Le comprometo a Andrés para que él nos dé el nombre de 2, 3, 4 personas que trabajan dentro de esta catequesis o dentro de esta milicia con él para hacer un conversatorio, para que en este conversatorio salgan algunas ideas para que las personas que escuchen copien, porque no hacemos nada nuevo. Aquí nosotros no hacemos nada nuevo, ¿no? Somos de misa diaria, en nuestro caso pues vivimos en castidad nosotros, y vivimos en ayuno permanente, como nos pide. Somos seguidores nosotros de la Virgen de Medjugorje, y nosotros los miércoles y los viernes nos ayunamos la pan y agua nada más. Pero lo más bonito es que nace esta relación de amistad con Andrés Gómez porque vimos una vez, no sé cómo, no sé cuándo, porque así trabaja Dios, Ejército de la Inmaculada. Y nos identificamos, hicimos un link y ahora pues hay más de casi 700 miembros en este chat que se están beneficiando de todo esto que está haciendo Andrés. Amigos queridos, ustedes que nos escuchan, imítenle a Andrés, abran sus propios chats, empiecen a caminar como él, renuncien al mundo. Renuncien al mundo. Él renunció a ese deleite, entre comillas, para ahora pues gozarse con la presencia del catolicismo, del magisterio, de la palabra viva. Qué lindo escucharte, Andrés, cómo tú dominas, porque hace un momento decías que no eras bueno para la elocuencia, pero creemos que es lo contrario. Eres un gran convincente de la palabra viva de Dios. Vamos a ir terminando esta entrevista y yo quiero consagrarle esta entrevista a la Santísima Trinidad y vamos a hacer una pequeña oración después de cierre, de agradecimiento. Si tú tienes algo más que comentarnos, porque vemos que realmente hay un camino bastante pujante. Tú perteneces a una de esas pléyades de hombres y mujeres católicos que no tienen respetos humanos, sino que al contrario, hablan de la palabra viva de Dios y lo defienden, porque eso es lo que hacía este mártir Maximiliano María Kolbe, defender a la Santísima Virgen María. ¿Nos quieres algo más completar en esta linda entrevista que te agradecemos una vez más a nombre de la Cofradía del Santo Rosario de la Casa de la Gospa y a nombre de la Radio La Familia Osana? Y bueno, no, para ir terminando, pues invitar a los que de pronto también quieran, bueno, hacemos 2 cosas ahí en el grupo. Si quieren unirse a rezar con nosotros en las mañanas, a meditar la palabra de Dios, dentro de poco vamos a iniciar formación en el catecismo de la Iglesia Católica. Ya nos hemos venido formando con muchos libros espirituales, ahora ya como la fe está siendo atacada, los fundamentos de la fe, entonces vamos a irnos formando en esta doctrina pues de la Iglesia Católica. Entonces, el rosario a las 5 de la mañana, 5:45, esa formación en la fe también, esa espiritualidad, y a las 6:10 de la mañana, hora Colombia, la lección divina. Pero hay otros que no es porque se quieran o les quede disponible como para conectarse a esa hora. Dentro del grupo compartimos frases de santos, compartimos películas
películas de santos, compartimos formación en la fe, compartimos temas también de actualidad y bueno, cosas que nos van a ir ayudando mucho también en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento de fe. Entonces, los que de pronto quieran también unirse, pues ya también por medio de Alfredo, por medio de sus canales también, se podrán pues unir. Y bueno, agradecerles pues, hacerles la invitación también a que ahorita decías como, ojalá Dios quiera que mi hijo sea santo, pero ¿por qué no usted, don Alfredo, ser un santo? ¿Por qué no yo, cierto? Debemos creernos que la santidad es para todos y este tiempo actual que estamos viviendo y de la iglesia y tantos ataques a la fe, a la familia, o sea, por cualquier lado que uno quiera coger, por los medios de comunicación, por lo que sea, hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar, dar la vida por Dios, no hay gloria más grande que dar la vida por Cristo, ¿cierto? Dedicándole tiempo a Dios, dedicándole tiempo a la familia, dedicándole tiempo a esa alma que quizás no conoce de Dios. Entonces, no temamos ser santos, el Señor nos pide esa santidad para todos, ¿cierto? Entonces, que nos creamos esto y vayamos dando pasitos, ¿cierto? Entonces, hoy doy un paso a la santidad, vivamos como si hoy mismo no fuéramos a morir, hoy a la medianoche, seríamos capaces de ser santos, vivir santamente hoy. Quizás sí, pero vemos la santidad por allá como algo lejos. Vivamos la santidad hoy y el día de hoy, solamente mañana yo no sé si voy a estar, ¿cierto? Entonces, amar, perdonar, estar en gracia, vivir orando, vivir amando y así vamos viviendo la santidad. Bueno, le agradezco a Alfredo por la invitación, el conversatorio, claro que sí, con mucho gusto cuando quiera, acepto la invitación y bueno, para que sigamos compartiendo de la fe de Dios que nos une a todos en un mismo espíritu. Dios le pague. Entonces vamos a agradecerle a Dios esta oportunidad de escuchar a Andrés Gómez, un testimonio de vida radical hermosísimo, ¿no? Y vamos a pedir el día de hoy, miércoles, que la Iglesia Católica consagra los miércoles al patrono de la Iglesia Universal, a nuestro queridísimo San José. Vamos a pedir su intercesión para que este chat, este grupo, esta evangelización que hace Andrés a través de Ejércitos de la Inmaculada, pues se fortalezca y esté siempre presente allí nuestro gran San Miguel Arcángel, que es el único que nos defiende de todas estas tribulaciones. Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, queremos pedirte que en el nombre de Jesús, por los méritos de su preciosísima sangre, unidos a las lágrimas y a los dolores de nuestra queridísima Santísima Virgen María, queremos pedirte que seas tú quien edite esta entrevista, seas tú que llegue a las personas que realmente lo necesitan, porque estoy totalmente seguro por las oraciones que yo te he pedido, que tú has puesto en boca de Andrés, las palabras necesarísimas. Amigos queridos, a ustedes que nos escuchan, antes de que me olvide, vamos a poner en la parte de abajo de la entrevista por YouTube el link de Ejércitos de la Inmaculada. Les va a gustar mucho, mucho, porque es una gama muy bella de evangelización, lectio, rosario, homilías, reflexiones, películas, es decir, hay de todo ahí, y muy sencillo. No es cargoso, es muy sencillo. Nos llega un material diario para poder nosotros meditar. Vamos entonces a hacer esta oración de agradecimiento, ¿no? Con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, igualmente pidiéndola por nuestra patria que está pasando una tribulación política difícil, y agradeciéndole una vez más a Andrés por su tiempo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos, suplicantes. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la prisión de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Muchísimas gracias, amigos queridos. Les damos a ustedes la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les agradecemos por su tiempo. Gracias, Andrés. Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharnos.